Bienvenidos a La Voz Política. Hoy nos encontramos con una noticia que ha conmocionado al panorama político español. La muerte del socialista Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura y una figura clave en el Partido Socialista Obrero Español durante décadas. A los 66 años, Vara ha fallecido este domingo 5 de octubre de 2025 en Badajoz. Víctima de un cáncer de estómago que combatía desde 2023, a su partida no solo deja un vacío en el corazón de Extremadura, sino que ha desatado una oleada de reacciones emotivas y debates sobre su legado, reavivando discusiones sobre el liderazgo moderado en la izquierda española y el valor del diálogo en tiempos de polarización. En un momento en que la política parece más dividida que nunca, la figura de Vara emerge como un recordatorio de lo que significa el servicio público con humildad y compromiso. El adiós a un referente socialista. Guillermo Fernández Vara, nacido el 6 de octubre de 1958 en Olivenza, Badajoz, se despidió de este mundo justo un día antes de cumplir 67 años. Hijo de una familia humilde, médico de profesión y con una trayectoria dedicada a la sanidad pública. Vara encarnaba los valores del socialismo extremeño, en cercanía, pragmatismo y una defensa férrea de las causas justas. Su diagnóstico de cáncer de estómago en diciembre de 2023 lo obligó a retirarse de la primera línea política tras las elecciones autonómicas de mayo de ese año, donde el Partido Socialista Obrero Español perdió la mayoría frente al Partido Popular y Vox han intervenido quirúrgicamente en marzo de 2024. Vara luchó con tenacidad contra la enfermedad, recibiendo tratamientos oncológicos que, según fuentes cercanas, habían deteriorado gravemente su salud en las últimas semanas. El Partido Socialista Obrero Español de Extremadura confirmó su fallecimiento con un breve comunicado que resumía su esencia ANSE. Va un pedazo de nuestra historia reciente. Un hombre que dedicó su vida a servir a su tierra con honor y esfuerzo. Casado y padre de 2 hijos, Vara hizo de su vida personal un ejemplo de discreción. Su última aparición pública fue emotiva en el 13 de septiembre de 2025. Asistió a la boda de su hijo en la Basílica de Santa Eulalia de Mérida, un gesto de normalidad que contrastaba con su fragilidad física. En agosto, había utilizado sus redes sociales para lamentar la muerte de otro líder socialista, Javier Lambert, mostrando hasta el final esa solidaridad que lo definía. Su sucesor al frente del Partido Socialista Obrero Español extremeño, Miguel Ángel Gallardo, lo despidió con palabras que resonaron en todo el país. Guillermo ejerció sus responsabilidades con entrega y un trato de cercanía que siempre recordaremos. Gallardo, quien tomó el relevo en marzo de 2025, destacó cómo Vara había sido un mentor incansable, guiando al partido con moderación en tiempos turbulentos. Una trayectoria marcada por el consenso y las batallas políticas. Para entender el impacto de su muerte, hay que remontarse a los orígenes de Vara en la política. Su entrada en la arena pública data de 1995 como director general de Salud Pública y Consumo en la Consejería de Sanidad de Extremadura. Allí, como médico, impulsó reformas que modernizaron el sistema sanitario regional, convirtiéndose en una referencia nacional en políticas de salud. En 2007, bajo el paraguas de su mentor, el carismático Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Vara asumió la presidencia de la Junta de Extremadura tras ganar las elecciones autonómicas con el 53% de los votos, mejorando los resultados de 2003. A su primer mandato de 2007 a 2011, se vio interrumpido por la crisis económica, que le costó la reelección frente al Partido Popular de José Antonio Monago. Pero Vara no se rindió. En 2015 regresó con fuerza, formando un gobierno de coalición con Podemos, tras obtener mayoría simple. Este pacto, inusual en su momento, fue un ejemplo de su habilidad para el diálogo transversal. Presidió la Junta durante 8 años ininterrumpidos en su segunda etapa, hasta 2023, logrando hitos como la creación de empleo en una región históricamente castigada por el paro, la inversión en infraestructuras rurales y la defensa de la sanidad pública durante la pandemia de COVID-19. Bajo su liderazgo, Extremadura vio un aumento del 20% en el presupuesto sanitario, y Vara se convirtió en un defensor vocal de la vacunación masiva y el refuerzo de la atención primaria.
En el Partido Socialista Obrero Español Nacional, Vara fue un varón moderado, a menudo en las sombras pero siempre influyente. Como secretario de Política Autonómica, aconsejó a Pedro Sánchez en momentos clave, como las negociaciones para la investidura de 2019 o el pacto con Unidas, Podemos. Su perfil bajo contrastaba con líderes más mediáticos. Era el político que prefería las reuniones a puerta cerrada al ruido de los platós. En febrero de 2025 acompañó a María Jesús Montero en el Congreso del Partido Socialista Obrero Español Andaluz, una de sus últimas intervenciones públicas, donde abogó por un socialismo de base que escuche a la gente y no a las encuestas. Su retiro en 2023 no fue un adiós definitivo. Elegido senador por designación autonómica y profesor asociado en la Universidad de Extremadura, planeaba dedicarse a la docencia y la reflexión política, el impacto en la política extremeña y nacional. La muerte de Vara ha sacudido Extremadura como un terremoto. La región que él gobernó durante 12 años en 2 etapas pierde no solo a un presidente, sino a un símbolo de estabilidad en una tierra de contrastes, dehesas infinitas y desafíos económicos crónicos. La actual presidenta, María Guardiola, Partido Popular, ha sido una de las primeras en reaccionar. Publicando en Ex en Extremadura, llora la pérdida de Guillermo Fernández Vara, por encima de cualquier diferencia. Siempre me ofreció un trato cercano y sincero. Fue una figura clave de la política regional. Este gesto de unidad bipartidista subraya el consenso que Vara generaba, incluso entre adversarios. Guardiola, quien asumió el cargo en 2023 gracias al apoyo de Vox, reconoció en privado que Vara le había facilitado la transición, evitando tensiones innecesarias. En el Partido Socialista Obrero Español, el duelo es colectivo. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, expresó su enorme tristeza en un tuit. En Guillermo fue un referente socialista, un ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público. Su legado perdurará en el corazón de todos nosotros. Líderes regionales como Emiliano García Peix, Castilla-La Mancha, Afrancinao Armengol Baleares y Patxi López se unieron al lamento, recordando sus cumbres socialistas de 2018, donde Vara mediaba con templanza. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, fue más personal ante Vaz: cuando más falta nos hacen políticos como tú ahí, generosidad, te acompañó hasta el final. Incluso desde Navarra, María Shibait elogió su calidad humana, destacando cómo Vara había inspirado a generaciones de socialistas periféricos. Pero su muerte también ha reabierto debates políticos en Extremadura, donde el Partido Socialista Obrero Español ahora lidera la oposición. Gallardo enfrenta el reto de mantener la cohesión sin el carisma de Vara en la irrupción de Vox en 2023. Con sus 5 diputados, fragmentó el panorama, y algunos analistas ven en la partida de Vara un punto de inflexión. ¿Podrá el socialismo extremeño recuperar el terreno perdido sin su figura conciliadora? A nivel nacional, su ausencia se nota en el ala moderada del Partido Socialista Obrero Español, que clama por más diálogo en un partido polarizado por debates sobre la amnistía catalana o la reforma laboral. Vara, que siempre defendió un socialismo patriótico. La patria no se defiende solo con símbolos, sino con vidas dignas. Deja un vacío en esas voces sensatas que equilibran el radicalismo. Reacciones más allá de la izquierda, un legado transversal. La trascendencia de Vara va más allá del Partido Socialista Obrero Español. Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, emitieron un comunicado desde la zarzuela. Destacamos el diálogo como rasgo distintivo de Guillermo Fernández Vara, quien defendió sus ideas con convicción, sin perder la templanza. Esta mención real resalta su rol como puente entre instituciones. En la prensa, el mundo lo describió como el último político de consenso de nuestra generación, capaz de conversar con cualquiera que pensara diferente. ABC, desde una óptica conservadora, recordó su victoria en 2007 como un cambio sereno tras los 24 años de Ibarra, y su lucha contra el cáncer como un testimonio de resiliencia. Medios progresistas como Público y El País enfatizaron su contribución a la sanidad como exconsejero. Impulsó planes que redujeron la mortalidad infantil en Extremadura un 15% en un AU de Caudao. Herete Pinco lo retrató como el médico que luchó por las causas justas, destacando su intervención en la boda de su hijo,
como un acto de coraje. Incluso en el diario.es se subrayó su retiro en 2023 como un ejemplo de dignidad. Al priorizar la salud sobre el poder, El Confidencial cubrió las reacciones en directo, con mensajes de figuras como la presidenta Navarra Shivait, una pérdida irreparable para la política con mayúsculas. Sin embargo, no todo ha sido unánime. Algunos sectores de la derecha extrema, como ciertos voceros de Vox, han minimizado su legado, acusándolo de pactos con la izquierda radical durante su coalición con Podemos. Pero estas voces minoritarias palidecen ante el consenso general. Vara era un hombre de Estado nugitrincheraus. Su diagnóstico en 2023, revelado públicamente para concienciar sobre el cáncer gástrico, cuyos síntomas incluyen dolor abdominal, náuseas y pérdida de peso, con un pronóstico variable según la detección temprana, sirvió de plataforma para campañas de salud pública. El vacío que deja y las lecciones para el futuro. La muerte de Guillermo Fernández Vara no es solo un luto personal, es un espejo para la política española. En un país donde el enfrentamiento ideológico domina los titulares, Vara representaba lo opuesto en el arte de pactar sin renunciar a principios. Su Extremadura, una región olvidada en tantos mapas mentales, floreció bajo su mando con avances en empleo rural, energías renovables y equidad de género. Dejó la presidencia con un 45% de aprobación según encuestas del CES, un logro en tiempos de desgaste. Hoy, mientras sus restos son velados en Badajoz y el funeral se prepara para mañana, la pregunta resuena: ¿qué lecciones extrae la izquierda de su partida? Para el Partido Socialista Obrero Español, es un llamado a redescubrir el moderantismo periférico, ese socialismo de dehesa que prioriza lo local sobre lo ideológico. Para España entera, es un recordatorio de que la política puede ser humana, dialogante y sobre todo al servicio de la gente. Como dijo en su último discurso conocido en febrero de 2025, doy gracias a la vida por encontrarle sentido, incluso en los días oscuros del hospital. Su cáncer, un tumor agresivo que afecta a miles anualmente, no lo doblegó hasta el final. Desde La Voz Política, honramos a Guillermo Fernández Vara, no con lágrimas estériles, sino con el compromiso de analizar su legado un socialismo que une, no divide. Su muerte, en plena efervescencia de debates sobre presupuestos y autonomías, tetica nuevas reflexiones sobre la salud mental de los líderes y la necesidad de límites al poder. Extremadura llora, pero también se enorgullece. España, en su conjunto, pierde a un constructor de puentes. El debate está abierto. ¿Fue Vara el último gran moderado del Partido Socialista Obrero Español? ¿O su ejemplo inspirará a una nueva generación? ¿Cómo impactará su ausencia en la oposición extremeña ante Guardiola y Vox? Y esto fue La Voz Política. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué legado de Guillermo Fernández Vara te inspira más en su diálogo o su dedicación a la sanidad? Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos cada semana para desentrañar las historias que moldean nuestra democracia. Descansa en paz, Guillermo. Tu voz política perdurará.